Tuya es la creación, Señor. Hoy, Señor, queremos estar delante de ti, de tu presencia, para poder llevar, Señor, ese aliento divino, Señor, esa capacidad divina a todos los que nos escuchan y también que nos ven a través de la señal de Facebook. Padre, gracias por esta oportunidad. Pedimos, Señor, que tu palabra fluya con denuedo, Señor, sobre aquello que nos has enseñado y nos has edificado para ser de bendición a nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Cicia que nos comparta allí, nos lea en Habacuc capítulo 2, versículo 2, que nos dice la palabra del Señor. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Es interesante poner nuestra atención en ambos versículos, pero me llama bastante la interrogante, ¿por qué dice que la visión tardará, más se apresurará al fin de los tiempos? No mentirá, dice, sino que sin duda vendrá, espérala. La visión es para este tiempo, para los últimos tiempos. Cuando el Señor le dio la profecía al profeta Habacuc, aproximadamente pasaban un promedio de 3.500 años. Unos 500 años de la venida del Señor, más los 2.000 años de era cristiana, tenemos un promedio de 2.500 años que fue dada la palabra al profeta Ageo. No era para ese tiempo, porque no había venido el Cristo de la gloria, y por lo tanto es para nuestro tiempo, para el final de los tiempos. Y le dice, cuando le comienza a hablar el Señor Jehová al profeta Habacuc, le dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que todo el que la leyera corriera tras ella. Aquí hay tres verbos. Uno es escribe la visión, o sea, hay que establecerla. Le estaba diciendo Dios al profeta que la estableciera y que la declarara en tabla, o sea, que la escribiera. Que le escribiera, y así fue. Él estableció, le escribió, y luego le dice para que el que lea, para el que la leyera, corriera tras ella. O sea, es accionar nuestra voluntad tras la visión de Dios que el profeta Habacuc le estaba recibiendo de parte de nuestro Dios, para que todo aquel que la lea, la entienda, corra tras ella. Y este era el principio, pero la visión la tenemos desglosada en toda la Biblia, y de eso queremos hablarte esta tarde, porque la visión realmente es para el propósito de Dios. La visión es para establecer el propósito en la vida de cada creyente, de cada cristiano, y debe ser la visión y el propósito de cada ministerio y de cada congregación. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Nos va a leer ahí nuestra hermana Cicia, para no parafrasearla, sino que leerla. Capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice?
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos, el versículo 2. Puestos los Oiga. ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué lindo eso. Dice, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Allá en en Habacuc decía que el que leyera la visión escrita en las tablas, establecida en las tablas, corriera tras ella. O sea que ya tenemos una carrera que correr, pero hay una meta a dónde llegar. Y aquí nos está diciendo el escritor de la carta de los Hebreos que nos tenemos que despojar de todo peso. Y todo peso es todo peso. Peso espiritual y peso corporal. Porque un gordito no puede correr muy bien la carrera, se cansa. Debe tener resistencia. Y el que anda en pecado no puede continuar. Se estanca. Entonces tenemos que correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Es una carrera de resistencia, de no detenernos, sino que de seguir haciendo avances. Pero dice que nuestro destino, allí deben estar puestos nuestros ojos. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. O sea, la visión de Dios es Cristo, es Jesús, hacia donde tenemos que llegar. Porque nuestra meta dice que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de la madurez de Cristo. Estamos siempre en el tema de la madurez del cristiano. Estábamos viendo las señales de madurez y cómo las íbamos a medir. Pero hoy el Señor puso en mi corazón compartir estos aspectos de la visión, porque para muchos la visión no es Cristo. La visión es tener una iglesia, tener gente. El problema es que traen a la gente a la congregación, al templo, pero no la pueden hacer entrar al reino. Y ese es un gran problema. Para otros la visión es tener la mejor alabanza, tener el mejor templo, tenerlo con cerámica, hacer evangelismo. Para otros es el bautismo, pues, bautistas. Entonces la visión de Dios es Cristo Jesús. No son aspectos de la vida de Cristo, sino que es la vida de Cristo. Después, puestos los ojos en Jesús, corramos tras la carrera, el propósito de Dios, que es Cristo Jesús, la meta de Dios, que es Cristo Jesús. Dice la Escritura que Jesús es el principio y el fin. Pero ¿el principio de qué y el fin de qué? Es el principio de la visión de Dios y es el fin de la visión de Dios. No hay otro. Y no hay otra visión. Cristo es el primero y el último. ¿En qué es el primero? En propósito. Y en último, es el último en propósito. Cristo de punta a cabo o de punta de salida a meta de llegada es la visión de Dios. No hay donde perderse. Jesucristo es la visión, el plan y el propósito de Dios. Nuestro propósito es que Cristo sea formado. Así dijo Pablo en Gálatas 4:19, dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces, el apóstol Pablo tenía
había entendido, comprendido que la visión de Dios es Cristo y que el propósito de Dios es Cristo. Él sufría dolores de parto porque habían muchos que no estaban dando a luz la vida del Hijo de Dios. Y esto no es cuando nos muramos ni después que nos muramos, esto es ya. Porque según sea tu estatura espiritual, el nivel que hayas alcanzado de la estatura de Cristo, así va a ser tu posición en la eternidad. Ese es otro problema que está pasando en las congregaciones, que se comparte o se recita un evangelio práctico, haga esto para que salga de eso, pero no se está formando la verdad en los creyentes, porque la verdad es una persona y debe de formarse Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué pasará cuando terminemos nuestra vida, nuestra carrera, y sea una carrera incumplida, abandonada, estancada? ¿Qué pasará si el Señor en estos momentos viniera o nos llame a su presencia y no hemos dado la talla, la estatura del varón perfecto? Veamos qué nos dice Apocalipsis 20, versículo 3. Perdón, 21, versículo 3 sería, ¿verdad? No, sí. El versículo 4. Aquí dice que ya es cielo nuevo y tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es la nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva. La eternidad. Pero dice que Dios vendrá y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué están llorando? Porque no alcanzaron la estatura y perdieron los mejores llamamientos de posiciones de gloria y honra. Y ellos no podrían seguir al Cordero donde quiera que va, porque no dieron la talla, no dieron la estatura. Están llorando. Allá le va a decir Dios, ¿por qué está llorando? Porque yo quería estar allá donde está Cristo. Yo quería estar allá donde está el Cordero. Yo quería encontrarme en el trono donde está el Cordero. Pero lamentablemente, porque sus mentores, sus pastores, no le supieron enseñar la eternidad ni cómo alcanzar las mejores posiciones de gloria, van a estar llorando allí. Amigo y hermano que me escuchas y que me estás viendo, no puedes confiarle la eternidad a cualquiera que se llame pastor. Tu eternidad es lo más importante después de haber recibido a Cristo. Si tú te encuentras en una carrera incompleta, en un llamamiento que no entraste a ejercer, en una posición de estancamiento, ya no seguiste tu caminata ni tu carrera con Cristo, te vas a hallar en la lamentable posición o condición de haber perdido un lugar de gloria que te estaba destinado a heredar juntamente con Cristo. Veamos lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 21. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Pero si tú no venciste y por la salvación de Cristo te encontraste en el cielo, pero no fuiste un vencedor, no vas a heredar mucho. Ahí está diciendo la Escritura, el que venciere heredará todas las cosas. Se necesita ser un vencedor, pero si te presentan una carrera, dice, corramos con paciencia, dice el escritor de los Hebreos, la carrera que nos es propuesta.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si el día que tú partas de esta tierra, ya sea porque se te acabó la vida o porque el Señor se te llamó a su presencia, allá en el tribunal de Cristo te van a medir, te van a pesar, te van a calibrar, te van a tallar qué tanto tienes de la vida de Cristo, del carácter divino, y si has heredado alguna posición por tu nivel espiritual, por tu estatura espiritual que tanto tienes de Cristo. Pero si no vences, no eres un vencedor en esa carrera, no vas a heredar mucho. Sí vas a aparecer en el cielo, pero ¿en qué orden vas a aparecer? ¿En la primera línea o primera fila? ¿Segunda, tercera? ¿O vas a aparecer allá por las 20 millones y tal? Porque decía el apóstol Juan en los versículos que agarramos de base en los 2 programas anteriores, de que le fue dada una caña de medir para que midiera a los que al templo, a los que adoran en el templo y el altar. O sea, ¿qué tanto te acercas tú a adorar? ¿Qué tanto adoras con la vida de Cristo? Porque dice que los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad, no en el alma, ni por otra motivación, porque estás contento, porque te regalaron dinero, te regalaron una casa, un carro. Esa tal vez puede ser tu motivación para adorar, pero tu motivación debe ser por el espíritu y en verdad. Y acordémonos que la verdad es una persona que se llama Jesucristo. ¿Qué tanto tú tenías el carácter, la madurez de Cristo y la madurez para adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué tanto poseías eso? Así te van a medir en el tribunal de Cristo, por ejemplo. Pónganlo allá en aquel nivel de gloria. Pero no quiero hablar de la eternidad todavía. Ahí está en la Biblia escrita. Y de qué cosas te vas a perder si no te conviertes en un vencedor. Ahí están los vencedores, la congregación de los primogénitos, los inscritos en la Biblia desde antes de los tiempos. Ahí está todo, pero ahorita no es el tema, ¿verdad? Le voy a pedir a mi capellán Cicia que también me busque en el Salmo 25, versículo 8 y 9. ¿A quiénes les es revelada la carrera? Por favor, hermana. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. 3 cosas. Bueno y recto es Jehová, lo sabemos. Nuestro Padre es bueno y Él es recto. Y dice que Él enseñará el camino a los pecadores. ¿Cuántos somos pecadores? Ya nos enseñó el camino que es Cristo. Y dice que a los humildes lo guiará por el juicio, o sea, por la justicia. Lo único justo aquí en esta tierra es la voluntad de Dios. Si tú andas en la voluntad de Dios, Él te está encaminando por el juicio. Lo que es bueno y lo que es malo, donde tú debes de caminar. Pero dice que a los mansos enseñará la carrera. Ya nos enseñó el camino, pero Él quiere también enseñarnos la carrera a los mansos. Si tú aún no tienes esa virtud, esa facultad divina de ser manso, por eso el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A los humildes los va a encaminar por el juicio. Él nos va a encaminar como pastor. Por sendas de justicia nos pastoreará, dice el Salmo 23. Pero dice también mansos, les enseñará su carrera. Y manso quiere decir que se deja poner la mano, que se deja poner la mano. Un caballo es manso
porque se deja montar. Pero cuando el caballo no es manso, que está chúcaro, él relincha y tira patadas a diestra y a siniestra y bota a la gente. Ahora, ¿cómo se hace un caballo manso? Un caballo se hace manso por dos razones. Una es porque lo adiestran poniéndole a un burro a la par. Se llega a hostigar tanto de la necedad del burro que termina por ceder y hacerse manso. Así que si te han puesto un burro por compañero, dale gracias a Dios, levanta tus manos, porque Dios te quiere dar mansedumbre. Ese compañero puede ser compañero de vida o compañera de vida. Puede ser compañero de trabajo o compañero de milicia. Pero si hay una persona difícil, es para darnos la mansedumbre. No es para quejarnos ni amargarnos, mucho menos, sino Dios quiere trabajar la mansedumbre. La otra forma en que se trabaja la mansedumbre en un caballo es metiéndolo al agua. Por eso David decía: Señor, sálvame, porque ya las aguas me llegan hasta el cuello. Entonces se amarraba al caballo y se traía al río. Ahí venía relinchando y renegando de no querer meterse al río, venía resistiendo, pero lo venían metiendo. Y iban primero las patas, después las rodillas, el cuerpo, hasta que el agua le llegaba al cuello, dejaba de relinchar el caballo. Ahí lo tenían un rato y ya lo habían amansado. Entonces a veces Dios te mete en situaciones difíciles, bastante difíciles, bastante adversas. Y tú allí vives relinchando y renegando: ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo? Y mira, Señor, y mira aquí que soy tu hijo, y le pegas los gritos. Todo eso lo hicimos cuando éramos mozos o doncellas, porque teníamos una estatura espiritual bastante inmadura. Le reclamábamos a Dios por las circunstancias, por las situaciones adversas. Pero ahí nos fue metiendo el Señor poco a poco, hasta que Él pudo trabajar la mansedumbre en nosotros. Y algunos con mayor grado, porque aunque les pongan la mano, ellos no levantan nada. Saben que Dios es su hacedor y también su vengador. Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces Dios obra la mansedumbre, y ya cuando somos mansos, Él nos muestra la carrera y nos presenta y nos propone esa carrera, dice, y que la debemos de correr con paciencia, que es otra cualidad, otra virtud del fruto del Espíritu. Tenemos humildad, tenemos mansedumbre y ahora tenemos paciencia. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en Jesús. No nos tenemos que desviar ni para la izquierda ni para la derecha, sino que viendo siempre el blanco que es Cristo. Porque sabemos, y dice, quiero que me lea ese versículo, hermana Cicia, en Romanos 8, 28 y 29. Ahí está bien claro lo que nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dice el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Ahí lo dice. De que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. ¿Por qué primogénito? Porque Él es el primero en su género. Antes de la resurrección, Cristo era el unigénito, el único en su género. El hombre celestial, el hombre a la imagen de Dios, el hombre con divinidad. Él era el único antes de la resurrección. Pero después de la resurrección, Él se vuelve el primero en su género. El primer hombre celestial, el primer hombre divino, el primer hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dice Corintios que así como hemos traído, en capítulo 15, hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Cuál el terrenal? Así los terrenales. ¿Cuál el celestial? Así los celestiales. Cristo, el postrer Adán, la generación de hombres hechos al propósito de Dios. Género Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos hechos conforme, dice, hechos igual al molde. Alguien es hecho igual a este molde que es Jesucristo. Él es la visión y el propósito de Dios y el plan de Dios. Que la creación gestada aquí en la tierra sea con el género Cristo, donde Dios se va a glorificar llevando su imagen y su semejanza. Entonces vemos que a los humildes los encamina por el juicio, a los mansos les enseña, les propone la carrera y que la debemos de correr con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es la visión. Que cada cosa que nos acontece, ahí dice que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien a los que son llamados. Porque los que antes conoció, también, dice, a ser hechos conforme la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea que ya nos fijó un destino Él, ser como Jesús. Pero si tú todavía no tienes mansedumbre, Dios no te va a proponer que corras con Él la carrera. Te va a llevar por todas las cosas que son justas, justas para nuestro corazón, porque hay cosas que deben ser quitadas, porque nos apartan del camino, nos apartan del propósito de Dios. Y es ahí donde duele y relinchamos, porque esas operaciones duelen, esos procesos. Y Dios quiere quitarnos todo eso para llevarnos a la perfección, para que podamos manifestar su carácter. Ahora bien, quiero que también mi hermana Cincia nos lea en Mateo 6, 22 y 23, que es lo que nos dice el Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Qué bonito lo que dice el Señor, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu cuerpo tiene luz, tu ojo dará luz, dice. Pero si en ti hay tinieblas, dice, ¿cuánto más no serán esas tinieblas? Entonces, está hablando de los ojos espirituales, de la conciencia. Si el conocimiento que tú tienes es para llevarte a ser conforme a la imagen de Cristo, tú andas en luz. Pero si tú no tienes ese conocimiento, no tienes luz, tienes tinieblas. Y por eso reniegas de las cosas, te quejas de la vida, te quejas por esto, por lo otro, te quejas por un montón de cosas, porque no estás entendiendo nada de los propósitos de Dios ni del plan eterno, y que Dios hace concurrir todas las cosas, buenas, bonitas, malas y feas,
para el bien de los que le aman, dice, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, si tú no entiendes nada, es porque no tienes conciencia, no entiendes, no tienes luz, tienes entenebrecido el entendimiento, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 17. Efesios. Ya está. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sigamos. Teniendo Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Pablo está amonestando allí a los cristianos que no nos guiemos por la vanidad de nuestra mente. Vanidad es vaciedad, no hay nada. Y ahí andamos haciendo cosas que no nos llevan a nada bueno, porque no está formando la vida y el carácter de Cristo. Dice, teniendo entenebrecido el entendimiento, dice, ajenos a la vida de Dios. Ya ve, Cristo era la vida de Dios hecha carne. Ajenos, no tienen nada de Cristo. Y tal vez hablan Biblia, la recitan, pero suenan como que son pericos. Repiten lo que hablan otros, pero no tienen vida, no hay contenido en ellos. Por la dureza de su corazón, no quieren nada con Dios. Y si una prueba les llega, no les importa, les vale, hacen lo que ellos quieran, no piden a Dios misericordia, ni le preguntan, Señor, ¿qué debo de aprender esto? Mucho menos le dan gracias. Entonces ahí está donde está diciendo el Señor Jesús, que si la lámpara que tú tienes es buena, es porque hay luz en tu interior. Pero si tú ves las cosas malas, es porque no hay luz, hay tinieblas. ¿Cuánto más serán las mismas tinieblas? Ahora, una vez me preguntaba un hermanito que para qué Dios había hecho las tinieblas. Sencillo, le digo, ahí está en Génesis 1, le digo. Las tinieblas Dios las permitió para que resplandeciere la luz. Él dijo, sea la luz, y resplandeció la luz. Entonces, dice que nosotros somos hijos de la luz. Y así como Dios es luz, debemos de andar en luz. Y Cristo es la luz del mundo. Entonces, si nosotros tenemos la vida de Cristo, la madurez espiritual con la que Él vino a la tierra, la vida de Dios fluyendo en Él, dejemos que la vida de Dios fluya en nosotros y vamos a irradiar luz. La luz que tienen nuestros ojos es buena, andaremos en luz. Y el que anda en luz no tropieza, pero el que no anda en luz tropieza porque anda en tinieblas y no ve con qué tetuntes se va a tropezar y va a caer y tal vez se va a golpear. Pero de allí, si él es consciente y sensato, él puede adquirir luz, puede adquirir conocimiento divino y volverse a levantar porque Dios da una oportunidad más y puede seguir en el camino. Y a veces Dios permite esos tropiezos, esas caídas, porque dice que antes de la soberbia y de la altivez, antes de la caída vino la soberbia y la altivez. Entonces Dios permite quebrantarnos. Dios nos quebranta de esa manera para recapacitemos y nos volvamos a Él con una actitud diferente, no con el corazón endurecido, como está hablando ahí mi hermana en el versículo 18. Volvámoslo a leer. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios.
Porque Dios es luz y tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No pueden, por la dureza de su corazón. Entonces, Dios quiere quebrantar esa dureza para que se vuelva uno al Señor con una actitud más noble. Amén. Veamos lo que nos dice en Génesis 1:26. Vamos a tratar de explicar un poco a profundidad este versículo. Ahí está el plan, la mente, el corazón de Dios. Ahí está la voluntad del Señor. ¿Por qué Él hizo al hombre? Veamos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Dijo Dios, el original dice Elohim, ¿verdad? Plenitud de poderes. Eso significa en hebreo. Aquí estamos hablando que estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Los tres personas, un solo Señor, un solo Dios. Se reunieron porque ahí dice, hagamos. ¿Quiénes? Los tres, Padre, Hijo y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Se reunieron y dijeron, hagamos un hombre, un plan, hagamos un hombre, un ser humano. Dice que señoree, pero el original es, ¿cómo se dice señorear en hebreo? Se dice mashal, que quiere decir en español señorear, gobernar, reinar. Los tres dijeron shamal, o sea, que gobierne, que reine, que domine sobre las bestias de la tierra, las aves del cielo, los peces del mar y sobre el animal que se arrastra. ¿Quién es el animal que se arrastra? La serpiente, ¿verdad? Ya sabemos que está representado Satanás en ella. Él es el animal que se arrastra. Dios quiere que señoreemos sobre toda la creación y sobre los ángeles, que traigamos su reino. Esa es la primera petición del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, y Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mire lo que dice el Señor como tercer, vénganos tu reino. Sean hechas en la tierra lo que es hecho en el cielo. El cielo no solo hace, el cielo habla y declara. Y hay hombres que pueden discernir la mente y el corazón de Dios y entender a Dios y traer sus planes a la tierra. Hacen descender los diseños divinos para que Dios establezca su reino. Entonces Dios quiere tener un hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y Dios crea al ser humano, corona toda la creación con la creación del hombre en el sexto día. Pero dice, hagamos un hombre. ¿Qué dice el versículo 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Ya no dice a su semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Por qué no le dio su semejanza? Lamentablemente se ha venido transmitiendo de generación en generación una mala enseñanza. Que se imaginan que Dios tomó el polvo el barro del polvo de la tierra, dice, le dio forma y sopló aliento de vida, porque así lo dice Génesis 2:7. Y que ya el hombre ya estaba hecho a su imagen y su semejanza. No, ahí estaba hecho a su imagen. A su imagen. Pero el hombre pierde la imagen cuando peca, se deforma y ya no viene a parecerse a Dios, sino que a Satanás.
porque con este carácter que nacemos los seres humanos, tenemos un carácter bien endemoniado, que si no somos Satanás nos parecemos bastante y renunciamos a eso. Entonces, el problema es que no se habla del ministerio del Padre, el ministerio del Hijo y el ministerio del Espíritu Santo. Los tres tienen labor, tienen participación en el plan de crear al hombre a su imagen y su semejanza, pero en el primer punto, Dios crea al hombre solo a su imagen. Mire lo que dice Romanos 5:14. ¿Qué dice Romanos 5:14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oiga lo que dice la parte segunda de ese versículo. Adán, que era figura del que había de venir. Adán fue hecho a la imagen de Cristo, ¿o no dice así? Entonces Adán era figura del que había de venir. Era una figura profética, porque estaba representando a Cristo. Y mire qué nos dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. Colosenses. Leámoslo con todo el epígrafe. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quedémonos ahí. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Entonces, si Adán era la figura del que había de venir, y el que había de venir dice que era la imagen visible de Dios, entonces Adán fue hecho a la imagen de Dios. Pero ¿por qué no a la semejanza? Porque leamos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 3, 17 y 18. Si el primer hombre fue hecho a la imagen y la perdió cuando pecó al haber comido del fruto prohibido, viene Cristo a manifestar no solo la imagen, sino la semejanza de Dios, que nos está diciendo: véanme a mí, ser imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo, dijo Pablo. Entonces, Cristo vino a manifestar la imagen y semejanza, la naturaleza de Dios. La palabra nombre en el hebreo significa naturaleza. Por eso dice: Padre, te doy gracias, porque tu nombre he dado a conocer a los hombres. O sea, tu naturaleza la he dado a conocer, la he manifestado. Cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, el Señor le dice en Juan 14: tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el que me envió. El Padre y yo, uno somos, la misma naturaleza. Entonces, Cristo vino a enseñarnos, a darnos a conocer la naturaleza de Cristo. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos la imagen y semejanza de Cristo. Pablo dijo: hijitos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que la naturaleza de Cristo se manifieste en vosotros. Ahora veamos aquí que nos dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, 18 y 19. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice. Por lo tanto, nosotros, dice, viendo a cara descubierta como en un espejo, dice, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen, en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos va transformando de imagen en imagen? El Espíritu Santo, de gloria en gloria. Vamos viendo a cara descubierta que cada vez nos parecemos más a Cristo. A veces nos sorprendemos de que ya no somos iguales, ya no somos las mismas personas que éramos un tanto atrás, porque el Espíritu Santo es el que va haciendo esa obra de transformación de nosotros, de cambiarnos, de transformarnos, de metamorfosis. Así es el griego la palabra, transformación, metamorfosis. Y ya no nos vamos pareciendo a nosotros, ni mucho menos al diablo, sino que vamos adquiriendo la imagen de Cristo, la semejanza de Cristo. Porque uno fue el ministerio del Padre, crear y dar a conocer su propósito, elegir un pueblo para darnos sus enseñanzas. Luego vino el Hijo, quien nos salva y nos redime y nos enseña, puesto los ojos en Jesús, porque ahí se manifiesta la naturaleza de Dios. Pero es el Espíritu Santo, después de Pentecostés, que ha venido a transformarnos de gloria en gloria, de proceso en proceso, de irnos quitando toda la humanidad que tenemos para que lo divino se manifieste en nosotros y seamos hombres celestiales, porque así lo dice Corintios. Dice que tal el terrenal, tal los terrenales, y cual el celestial, tales los celestiales. Pero eso es aquí en la tierra, que lo manifestemos en vida, hermano, en vida. No es después de la muerte, allá es otro rollo. Cualquier rato que nos dé dirección el Señor, vamos a platicar, enseñar sobre las cosas eternas, sobre la eternidad, ¿verdad? Pero ahorita Dios quiere fincar en tu corazón el propósito y la visión de Dios. Leíamos en Habacuc 2, dice, capítulo 2, versículo 3, de que la visión iba a tardar, dice, pero más se va a apresurar al final de los tiempos. Es para ahora, para que ya muchos que hemos alcanzado cierta estatura en la madurez espiritual y los que están por entrar a ella, les va a ser revelada y manifestada la carrera para que Dios les haga un acompañamiento con paciencia, que aprendamos a correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Pero hay muchas cosas, muchos desafíos que vamos a tener que atravesar y por los que tenemos que ser procesados, ¿verdad? De tal forma de que toda impureza debe ser desarraigada de nuestra vida. Todo aquello que no nos conforma al querer de Dios, al plan de Dios, a que Cristo sea formado en nosotros, todo eso nos tiene que eliminar el Señor, y a veces esos procesos duelen, ¿verdad, hermana Cicia? Duelen, pero Dios nos va quitando un montón de cosas que nos estorban en el caminar de la vida cristiana, porque hay un momento en que Dios nos dice, mira, aquel es tu llamado y allá te quiero llevar, allá quiero que entres, pero vas a franquear un montón de obstáculos y vas a tener que vencer otros, pero todo eso se hace a través de la ruta del despojo, ¿verdad? De despojarnos de realmente quienes somos, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que debemos despojarnos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, ¿verdad? Aprendida en casa. Todo lo que aprendemos ahí tenemos que quitarlo, y a veces Dios nos pasa por un proceso que nos va raspando y nos va raspando, ¿verdad? Nos mete el cepillo de ese hierro para raspar minutas y ahí nos va quitando todas esas asperezas y muchas cosas que adquirimos en la sociedad, ¿verdad? Que adquirimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en la vida de la escuela, del colegio, en la calle, malos hábitos, malas prácticas, maledicencias y un montón de cosas que hay que despojarnos y que nos tiene que quitar el Señor, ¿verdad? Como cuando se pela un guineo, ¿verdad? O se raya una zanahoria o el queso en el rallador, cositas que duelen, a veces así se sienten, pero son necesarias para que evidenciemos la naturaleza divina, el carácter maduro, el carácter de Cristo. Así que tenemos que ir siendo
procesados de tal forma de que se vea la naturaleza divina, se manifieste, ¿verdad? Y puedan los hombres ver a Cristo en nosotros. Vamos a hablar sobre una de las parábolas del Sermón del Monte. Quisiera que hermana Cicia me leyera sobre la parábola del reino de los cielos, pero de la parábola del sembrador. Quiero terminar con esto porque es necesario que la palabra se finque en nuestro corazón. Leámosla, por favor. La palabra del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La misma Biblia, el Señor explica la parábola, pero yo quiero que usted capte su atención no en la que cayó en el camino, ni la que cayó en piedras, ni la que cayó en espinos, sino la que cayó en buena tierra, porque la tierra representa los corazones. Por favor, en el versículo 18 hasta el 23, porque Jesús explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias, mi hermana. Mientras yo explico, busquemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Bueno, dice el Señor Jesús que el Padre es el sembrador. La semilla es la palabra y la palabra sabemos que es Cristo. Es la simiente divina. Simiente es semilla. La semilla fue sembrada en 4 tipos de terrenos: al camino, pedregales, espinas, pero una fue el buen corazón, que dio 30, 60 y 100 por uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el Padre sembró a Cristo en un buen corazón, puede ser que este dé el 30, otro el 60 y otro el 100 por uno. El 30 nos habla de niños espirituales. Se produjo un Cristo en el pesebre, o sea, un niño Dios, un niño Jesús. El 60 produjo un Cristo joven, el cual lo vemos en el templo conversando con los doctores. No alcanzó más madurez. Lo vemos que se sabía la Biblia y conocía los propósitos del Padre, los negocios de él, y ahí quedó. Pero vemos a uno de 100 por uno, que es Cristo en su ministerio. El Padre es el sembrador, la semilla, la simiente es Cristo, es lo que sembró en vuestros corazones. Pero ¿qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre es el Padre. Todo lo que Dios siembra, eso también va a segar. Y si Dios sembró a Cristo en tu corazón,
Él lo único que viene a buscar es a Cristo cuando Él venga en su venida. Ahora, ¿a qué estatura te va a hallar? ¿Te va a hallar un Cristo bebé en el pesebre? ¿Un Cristo joven en el templo, donde a muchos les gusta estar, pero cuando salen a seguir mintiendo, a seguir diciendo malas palabras, a robar, a mentir, a fornicar, en fin, cada quien sabrá. Pero hay otros que Dios los va a hallar maduros. Así que cuando Él venga, ¿qué estatura vas a tener tú? ¿Te vas en la primera? ¿Te quedas? ¿O resucitas el día postrero? A muchos nos proponen la carrera, otros solo se quedan con la salvación. El Señor les revela su camino, a los humildes los conduce por el juicio, pero a los mansos les muestra su carrera para que ganen el premio. Y en otra ocasión vamos a hablar del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, hemos llegado al final del programa. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Tú la puedes seguir escuchando, o sea, rumiando en el tiempo que tú quieras, porque queda almacenada en el muro de la radio. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo martes. Que Dios primero nos preste vida y recursos. Vamos a estar compartiendo más acerca de los planes, el propósito y la visión de Dios. Bendiciones a todos. Junto a tus pies quiero posar por tu amor.